Muy buenas tardes, amados pastores. Entiendo que la razón por la cual estoy aquí frente a ustedes es porque hemos vivido algunas experiencias que yo creo que han sido significativas, importantes, para que podamos experimentar ese crecimiento que yo creo que cometeríamos un error si solo lo mediríamos numéricamente, ¿no? Porque todos entendemos que el crecimiento debe ser integral. Así que el título de este tema me obliga a poder hablar de otros aspectos que creo que son muy importantes y que tal vez podríamos rápidamente nosotros irnos al tema para poder explicar un poco sobre esto. Este es un pequeño bosquejo que voy a seguir para que podamos estar todos ubicados en cada punto. Después de la introducción explicaré un modelo, la vida del apóstol Pablo, principios transferibles, consejos prácticos y una conclusión rápida para que podamos dejar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones algunas cosas puntuales. Bueno, cuando hablamos de crecimiento de iglesia, no hay duda de que todos estamos deseosos de querer aprender. La razón por la cual somos pastores es porque creemos que tenemos un llamado del Señor para cumplir con esta gran tarea, no solo de evangelizar en la ciudad donde el Señor nos ha puesto, sino al mismo tiempo de poder discipularlos de manera efectiva y así poder ver los resultados en el crecimiento de la iglesia. Sepan que la frustración que muchos pastores han vivido o hemos vivido cuando nos hemos encontrado con situaciones o eventos en los cuales hemos hecho mucho esfuerzo y poco resultado, ha sido una experiencia que se ha vivido desde que se constituyó la iglesia, desde que se instituyó la iglesia en Jerusalén. Siempre ha habido la necesidad de querer encontrar el mejor camino para que la iglesia pueda crecer. Y aunque todos hemos vivido diferentes experiencias, la historia nos dice que más o menos en los años 50 o 60 surge como olas que precisamente tratan de explicarnos cuáles son las herramientas, cuáles son las formas o hasta tal vez los secretos para poder mirar un crecimiento efectivo. Y estos énfasis o estas olas son grandes temas en la cual se concentra el secreto, vamos a decirlo así, del crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, por los años 55, 56 surge un misionero en la India llamado Donald McGavran, que precisamente frustrado un poco por su experiencia como misionero de tercera generación en la India, vio que tenía poco resultado de su trabajo. Un hombre que había investigado, que había estudiado mucho, que había captado todos los procesos que seguían los misioneros para fundar iglesias, pero él observaba que en algunas comunidades de la India había iglesias muy grandes y en otras comunidades que estaban solo a 10 minutos de distancia caminando, habían iglesias muy pequeñas, de un pueblo a otro pueblo. Así que Donald McGavran comienza a investigar y a tratar de encontrar una explicación a estas realidades distintas, y es así como surge toda una investigación que lo resume en un libro llamado Los Puentes de Dios, y Donald McGavran se convierte en uno de los grandes especialistas acerca del tema de crecimiento de iglesia o de crecimiento. Y en solo un año su libro se convirtió en un bestseller en esa época, estamos hablando del año 57 más o menos. Y muchas iglesias, aunque el libro hablaba sobre el énfasis de las misiones, sin embargo, muchos pastores tomaron los principios que McGavran encontró para poder aplicarlos al crecimiento de la iglesia. Y 5 preguntas sencillas que había que hacerle a una iglesia local para captar algunos principios que podrían ser principios transferibles. Y definitivamente, no voy a hablar sobre esto, pero uno de los principios que él encontró fue, por ejemplo, el principio de la homogeneidad. El principio de la homogeneidad. La idea de que el evangelio se esparce entre los pueblos de manera más natural, mediante su lenguaje y las formas autóctonas de su cultura, que a través de lenguas y formas culturales extranjeras. Habían cosas que funcionaban que cuando eran más autóctonas, más propias de la comunidad,
Y esas fueron algunas de las cosas dentro de ese maravilloso libro que deberíamos leerlos todos y que seguro estuvo en boga. Fíjense que él tuvo que volverse a Estados Unidos, hubo un seminario que lo acogió, el seminario de teología de Fuller, y ahí comenzaron a hablar sobre el crecimiento. Se sumó Peter Wagner a este movimiento, y muchos de los pastores que experimentaron sus iglesias en crecimiento estudiaron en ese seminario, entre ellos Rick Warren, el mismo Robert Schuller, el pastor de la iglesia La Catedral de Cristal, y otros más. Pero así como hay gente que abraza filosofías, hay otras que la detractan. Así que surgen nuevos predicadores y nuevos analistas que dicen, no tiene que ver, el crecimiento de una iglesia no está basado en esos principios que Donald McGavran enseña. Lo correcto es mirar la salud de la iglesia. La iglesia tiene que ser saludable, y cuando la iglesia es saludable, entonces la iglesia va a crecer de manera natural. Y ahí surgen los materiales de Rick Warren, y surge Schwartz, este pastor alemán, que comienza a hablar acerca de la iglesia saludable, la forma natural en que una iglesia puede crecer es cuando es muy saludable. Sin embargo, también tuvo sus detractores, y surge otra corriente que dicen, bueno, no se trata de cuán saludable solo sea la iglesia, sino que tenemos que cumplir con la gran comisión. Una iglesia que no se expande bajo una visión misionera no es una iglesia que va a crecer. La naturaleza de la iglesia tiene que ver directamente con la evangelización en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y comienza toda otra ola en donde ahora se motiva a las iglesias a involucrarse en el trabajo misionero, en la visión misionera, como ese énfasis que le va a ayudar a las iglesias a poder lograr el crecimiento anhelado, ese crecimiento añorado. Y tienen que saber que cada énfasis como que comenzó a traer esos buenos resultados. Por ejemplo, uno de los que tuvo que hacer una reingeniería a su iglesia y darle énfasis misionero fue la iglesia de Willow Creek. Bill Hybels hizo toda una reingeniería, y precisamente él fue uno de los promotores de este tema, como por supuesto muchos otros más que no tengo tiempo para mencionar sus nombres. Pero también tuvieron sus detractores, o aquellos que no estaban tan de acuerdo, que decían que si hablamos de crecimiento de iglesia, entonces tenemos que hablar acerca de la naturaleza de la iglesia local, el perfil de la iglesia local. Que estamos cometiendo errores en tomar programas, visiones, sistemas como un software que tomamos de una computadora para meterla en otra, y así tomamos programas, visiones de otras iglesias y los metemos en nuestras iglesias y queremos que funcione de la misma manera que funcionó allá. Así que cada iglesia es única. Y ahí surgen otros especialistas y predicadores que dicen, cada iglesia es única, cada iglesia tiene una propia realidad, cada iglesia tiene un perfil muy específico. Podemos ser de la misma denominación, podemos estar en la misma ciudad, podemos aún estar en un sector de la misma clase social, pero cada iglesia tiene un perfil muy específico, y tenemos que desarrollar todo un sistema que sea válido de crecimiento para esa iglesia específica. Y sepan que este tema de iglesia única es todo un pensamiento que está cobrando fuerza cada vez más, y no invita a la disolución de las iglesias que pertenecen a una denominación, sino más bien nos invita a pensar en cuán cierto es esto, que cada iglesia tiene un perfil muy, muy propio, muy específico. Y yo creo que ninguno de los que hablaron sobre estos énfasis estaban equivocados, porque cada uno tiene una verdad que en la práctica tuvo resultados, como también este énfasis de iglesia única. Nosotros entendemos fácilmente eso, porque la iglesia, por ejemplo, de Monterrico, aunque sea de la Alianza Cristiana y Misionera, no es la misma, o no tiene la misma estructura, no tiene el mismo perfil que la iglesia de Vida de Salvador. Y podemos estar en la gran ciudad de Lima, pero trabajando de manera muy específica, con una estructura, con una filosofía y con una forma de trabajar muy propia, muy nuestra, que de alguna manera nos lleva a reflexionar sobre el pensamiento de Donald McGavran y otros más que hablaron sobre iglesia crecimiento. Así que estos temas son muy interesantes. Sin embargo,
cuando uno quiere y está tratando de encontrar ese camino para que podamos ver los resultados de nuestro trabajo, tenemos que recordar una cosa muy clara y sencilla. Hermanos, nosotros sembramos y regamos, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que por más estrategia, método, forma que querramos establecer en nuestras iglesias locales, tenemos que recordar que el crecimiento lo da el Señor. Y nosotros tendremos que hacer nuestra parte, porque tampoco no significa que no tengamos que hacer nada y quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo al respecto. Pensando en Iglesia Única, precisamente hay un libro que se titula Iglesia Única y que lo escribe un hombre que es muy reconocido en los Estados Unidos y en el mundo, Will Mancini, que habla precisamente sobre ese perfil único que cada iglesia tiene, que podemos estar hasta en la misma ciudad, pero no necesariamente todas las iglesias tienen que estar cortadas de la misma manera, con las mismas características. Entendemos, muchas veces tiene que ver con la estructura del pastor, del temperamento, los dones que tiene, la visión que Dios le ha dado, las experiencias que le ha tocado vivir, la preparación teológica. Hay muchos elementos que se suman y que hacen definitivamente de la iglesia una iglesia muy única. Fíjense que las iglesias empiezan a recibir esta nueva filosofía y de alguna manera surge este pensamiento que en el mundo empresarial es muy común: cultura organizacional. Y es un tema que en las empresas ellos lo manejan muy bien, pero que tiene que ver mucho con ese perfil que cada iglesia tiene. Yo creo que cada iglesia tiene una cultura organizacional. Y hay muchos investigadores y analistas, estoy hablando ahora no de creyentes, sino en general, que han tratado el tema de cultura organizacional, pero hay uno que me interesa mucho mencionarles. Bueno, estoy saltando ya esto de Will Mancini. Y este es un cuadro, este es un modelo que identifica, que le ayuda a los empresarios a identificar cuál es la cultura que prevalece en su empresa. Y es interesante, pero cuando me ha tocado investigar o estudiar un poco sobre esto, me doy cuenta que las iglesias también desarrollan una cultura organizacional que podríamos fácilmente ubicarnos en alguno de estos cuatro modelos. Este modelo es uno de los modelos más conocidos, se propuso el año 2000 por Cameron y King, que son analistas, investigadores de empresas muy famosos, muy populares, y es el que sobresale entre todas las otras investigaciones que tienen que ver con cultura organizacional. Déjenme leerles rápidamente lo que significa cultura clan, cultura docrática, jerárquica y de mercado. La cultura clan dice que es un lugar de trabajo amigable y familiar. Es flexible, pero está integrada hacia adentro. Se sienten cómodos, es un ambiente familiar, se sienten como una familia extendida. Los líderes son vistos como mentores, incluso como figuras paternas. La organización se mantiene unida por la lealtad y por la tradición, y la organización valora el trabajo en equipo y el consenso. Y interesante, porque a mí que me ha tocado visitar varias iglesias, puedo darme cuenta que hay iglesias que tienen este perfil, que son muy familiares y que tratan de conservar ese espíritu familiar. El pastor es como un padre, el tutor del grupo familiar, el líder, es como un padre, es como un consejero, y la gente lo reconoce así, como una autoridad paternal. La cultura docrática es un lugar de trabajo creativo y dinámico, siempre están pilas, muy dinámicos, mucha innovación. Las personas están dispuestas a correr riesgo. La organización se mantiene unida por su compromiso con la experimentación y la innovación. El énfasis es estar a la vanguardia y siempre buscar nuevos retos. Entonces, hay iglesias que están constituidas así. Son iglesias adocráticas, iglesias jerárquicas, reglas claras, eficiencia y predictibilidad. Se caracteriza por tener un lugar de trabajo formalizado y estructurado. Los resultados son comúnmente predecibles. Los procedimientos son las reglas que guían toda la vida de la organización y es la que mantiene unida. La mantiene unida. Generalmente no hay lugar para opiniones. Todo está listo para hacerlo. Son iglesias jerárquicas. Y las iglesias de mercadeo, lo primordial es que tengamos los resultados y que la gente se sienta satisfecha.
Los líderes son altamente competitivos y demandan resultados del grupo. Siempre están mirando a los costados para saber si están adelante o no. Los líderes son altamente... El pegamento que mantiene unida a la institución es el deseo de ganar, de alcanzar objetivos. No es mercantilista, pero sí es una organización dirigida hacia los resultados. Y van sumando, quieren seguir sumando. Y ninguna de esas son malas o peligrosas, porque creo que es importante que nosotros, esto es como los temperamentos, ¿no? Tenemos un poco de todo, pero siempre hay uno que prevalece, uno o dos que prevalecen. Si por ejemplo lo que más prevalece en tu iglesia es la cultura clan o adocrática, vas a tender a la flexibilidad. Pero si es una iglesia que enfatiza clan y jerárquica, su enfoque será interno. Y si es adocrática o de mercado, será externo. Y si es jerárquica y de mercado, será entonces una iglesia que apunta a la estabilidad y al control. Interesante porque cuando empezamos a profundizar sobre estas investigaciones, nos damos cuenta que cada iglesia tiene una cultura muy específica y que tenemos que empezar a analizarnos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos constituidos? Porque aunque siempre seremos parte de un maravilloso movimiento que es Lima al Encuentro con Dios, cada iglesia tiene una realidad muy propia, muy única. Y cometeríamos un error si tratáramos de que todos tengamos el mismo énfasis cuando naturalmente cada iglesia tiene su propio perfil. Por la experiencia nuestra, hemos descubierto que hay tres cosas que han sido vital para nuestra vida como iglesia. Y es tener una visión clara, una estrategia definida y un equipo idóneo. Estas son cosas que yo creo que son esos principios transferibles, porque yo cometería un error si tratara de decirles a ustedes lo que yo hice, o cuál es mi visión, cuáles son mis objetivos, porque estaría hablando de nuestra realidad, que no es la realidad de tu iglesia. Pero hay principios que sí son transferibles y que son vitales que lo podamos aprender. ¿Qué es la visión clara? Es decir, ¿qué queremos alcanzar? Allí estableceremos propósitos, objetivos principales. ¿Qué es estrategia definida? Es decir, ¿cómo alcanzaremos la visión? Señalando un modelo, un sistema que la iglesia conozca y entienda. Y equipo idóneo, es decir, ¿con quién alcanzaremos la visión? Y ahí estaremos evaluando capacidad, carácter y compatibilidad. Entonces son tres factores importantes y yo creo que son los principios transferibles a lo cual me he hecho referencia. Por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Yo creo que es un mejor ejemplo bíblico, un gran ejemplo bíblico que nos puede ayudar a poder captar estos tres factores que son fundamentales. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía una visión muy clara. No había duda de que él sabía para qué existía. Dios le habló o se lo dijo antes a Ananías, ¿se acuerdan, no? Ananías recibió esa tarea específica que Pablo recibiría. ¿Puedes hacer clic, por favor? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, ya estaba mostrando que había una misión específica, una visión dirigida hacia los gentiles. Pablo conocía también cuál era esa visión. Pablo sabía cuál era su visión. Clic, por favor. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Ahí está. El otro texto, por favor. En 2 Timoteo 1:11. Él va a decir: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces Pablo sabía hacia dónde apuntaba. Él tenía un objetivo claro. Él no estaba disparando al aire, él no estaba golpeando como quien golpea al aire. Él sabía lo que tenía que hacer, había una visión clara de lo que él sabía que tenía que conseguir como cristiano, como siervo de Dios. Pero también Pablo tenía una estrategia muy precisa que tenía que ver con fundar grupos familiares, las iglesias en las casas. Y ahí podemos encontrar la casa de Lidia, de Justo, de Jasón, de los hermanos en Éfeso, de Priscila y Aquila en Roma, Filemón, Ninfas y las diferentes ciudades donde se abrieron estas casas, porque esa era la estrategia de Pablo. Ahora,
sabemos que Pablo no solamente estaba pensando en casas, él estaba pensando en iglesias en las casas. Y todo esto definitivamente era una clara visión que Pablo tenía, pero que la estrategia era las casas. Pero si queremos ser más específicos en la estrategia que usó Pablo, podríamos decir que Pablo primero iba a los pueblos, a las ciudades, evangelizaba en las sinagogas y en las plazas. Eso es lo primero que él hacía cuando llegaba a una ciudad. Luego los reunía en las casas, obviamente después de haber ganado un grupo para Cristo. Luego plantaba la iglesia en esa casa, les enseñaba la palabra de Dios, entrenaba y establecía líderes, y luego programaba visitas posteriores, sin olvidar las cartas que él escribía para poder fortalecer lo que él había dejado o lo que él había enseñado en esos lugares. Entonces encontramos que Pablo no solo tenía una visión muy clara y específica, también tenía una estrategia muy definida, y era el modelo de Pablo, era el sistema que Pablo estaba usando y que le estaba generando grandes resultados. Grandes resultados. Las casas se multiplicaban, las iglesias crecían, y definitivamente Pablo estaba viendo o disfrutando de los resultados de su trabajo. Pero Pablo también tenía un equipo idóneo. Por lo menos 50 personas se constituyeron colaboradores de Pablo, y según el testimonio de las cartas y de los hechos de los apóstoles. En ese saludo final de la carta a los romanos menciona 16 colaboradores que están activos juntamente con Pablo en el ministerio. Pablo ofrece el testimonio sorprendente de su capacidad de involucrar a otras personas en la misión. Pablo se demuestra como un gran hombre de relaciones. Los colaboradores fueron un punto de fuerza de Pablo en su tarea ministerial, en especial en los momentos de dificultades física, social y emocional que a este hombre le tocó vivir. Estos colaboradores fueron elegidos por el mismo Pablo o enviados por las iglesias nacientes, conscientes de su responsabilidad en la misión. Y estos colaboradores tenían diferentes características, eran muy diferentes uno del otro, pero no había duda que era un equipo idóneo porque tenía las características de un equipo idóneo. Timoteo, Tito, Sóstenes, Silvano, Clemente, Gayo, Jasón, Febe, Lidia y todos los nombres que ustedes conocen, que todos conocemos. Habían hombres, mujeres, matrimonios, ricos, esclavos, judíos que se hicieron cristianos, y encontramos una variedad de hombres y mujeres, pero que tenían un solo espíritu y un solo corazón, que estaban abrazando la visión y tenían claro la estrategia de Pablo. Se habían constituido en el equipo idóneo que este hombre necesitaba para poder conquistar el mundo de su época. Ahora, Pablo tenía conciencia de que estos colaboradores no le pertenecían. Todos eran colaboradores del Señor en la obra de la evangelización. Mira lo que dice en 1 Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Otra cosa que me sorprende de este Pablo es que envió al joven Timoteo a ministrar en la difícil situación de Corinto. Todos conocemos que la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva, era una iglesia pecadora, no era una iglesia en serios problemas espirituales. Y yo diría que si hoy en día tuviéramos una iglesia como la iglesia de los Corintios, probablemente tendríamos que enviar al mejor de nuestros hombres, o tal vez al más experimentado, al más experto, al que tiene más experiencia para resolver esos problemas. Sin embargo, Pablo envió a Timoteo. Quiero que leas esto, por favor. Avanza, por favor, la diapositiva. Dice, y si llega Timoteo, le dicen Corintios, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Miren lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo a los corintios, hey, no me lo maltraten a ese joven que estoy enviando, porque él hace la obra así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. O sea que Pablo parece que indirectamente hace una pequeña amenaza ahí, ¿no? Y por si acaso quiero que vuelva vivo, ¿no? Quiero que regrese, quiero volverlo a tener conmigo. Pero me sorprende esa capacidad de Pablo
no solamente para hacer el ministerio, sino para poder mirar en un joven un potencial y una capacidad que puede ser usada. Y yo creo que esta es una gran responsabilidad que como pastores debemos tener. No solamente tener un equipo idóneo, sino poder mirar entre ellos quienes pueden tener la capacidad y el potencial para poder hacer cosas más allá de la tarea que hace como parte de un equipo pastoral. Una de las cosas, y perdóname si no voy a usar las mejores palabras porque quiero hablar un poco de mi experiencia, una de las cosas que me pasó a mí en la iglesia donde yo fui, donde yo congregaba, fue que mi pastor me decía cosas de mí que yo no creía de mí mismo. Él me decía, yo sé que tú puedes hacer esto, yo sé que tú puedes hacer lo otro. Y yo tenía muchas dudas acerca de la capacidad que yo podía tener en el Señor. Sin embargo, Él no dudó nunca, y así como me lanzó a predicar domingos por la noche, un día me lanzó a predicar domingo por la mañana, en esos famosos cultos de adoración a los cuales nosotros decimos, no, ese púlpito tiene que ser fuerte, y solo el titular puede pararse frente a la congregación y predicar con poder y autoridad. Sin embargo, con la gran inexperiencia que yo vivía en ese tiempo, mi pastor me lanzó a predicar un culto en la mañana cuando tenía apenas 20 años, cosa que hasta ahora me pregunto si yo me atrevería a hacerlo. En los 16 años que tengo pastoreando la iglesia, no he podido hacer lo que mi pastor hizo por mí. Y siempre lo recuerdo como un reto, como un desafío. Cuando cumplí 26 años, mi pastor dijo, vas a ir a fundar una iglesia. Y yo una vez más creí que no era la persona indicada para cumplir con esa tarea. Sin embargo, hoy en día, probablemente necesitamos reflexionar sobre este tema. Porque yo creo que tenemos líderes jóvenes con gran potencial, con gran capacidad. Y yo creo que ese no es el problema, eso no es lo que falta. Tal vez lo que falta es que nosotros los titulares tengamos la capacidad de poder mirar el potencial en ellos y poder usarlos para que ellos puedan desarrollar un ministerio más grande del que ahora están desarrollando. Y quiero decir algo más. Hace un año, 2 años atrás, me encargaron de hacer un análisis de los pastores titulares de Lima al Encuentro con Dios. Cosa que lo hice no con mucha precisión, pero algunos resultados que son evidentes y comprobables era que de los 65 pastores de las iglesias, de diferentes iglesias alianzas que tenemos en Lima, cerca de 42 pastores principales o titulares se jubilarán hasta el año 2025. 42 pastores titulares. Y cuando he visto la estadística de los asistentes, me he dado con la sorpresa que los asistentes son mayores que los titulares. O sea que no hay mucha esperanza en los asistentes tampoco. ¿Quiénes nos van a suceder? ¿Quiénes van a tomar la posta? ¿Quiénes van a asumir el reto? Y algo tan peligroso que yo he observado en algunos jóvenes, porque tenemos jóvenes con mucho potencial, con mucha capacidad. No sé si llamar joven a jóvenes pastores de 35, 40 años, pero bueno, Timoteo era joven y tenía 40 años. Pero cuando he hablado con algunos de ellos y les he preguntado acerca de sus expectativas, me he horrorizado cuando he escuchado que ellos han dicho, no, yo nunca voy a ser titular. Dios me llamó a ser un pastor de jóvenes y allí me planto, allí me quedo. Eso es como que nosotros quisiéramos circunscribir el ministerio que Dios nos ha dado. Yo cometería un error si diría, Dios me llamó a ministrar solo a hombres. Cuando Dios nos dio dones, ministerios, nos los dio para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y tenemos que ampliar nuestra visión. El ministerio juvenil, yo creo que debe ser una plataforma, una antesala a lo que podría ser un ministerio de iglesia. Y tenemos que ayudar a nuestros pastores jóvenes a cambiar su manera de pensar, para que no tengamos que sufrir en el año 2025 diciendo no hay pastores jóvenes que quieran asumir el titularato de una iglesia local. Han pasado 16 años y todavía no hay un pastor titular en Lima al Encuentro con Dios que tal vez sea más joven que quien les habla. Y eso me hace pensar en una gran responsabilidad que todos tenemos. Conozco de algunos pastores jóvenes que están en provincias, pero tenemos que repetir esta visión que Pablo tenía. Por esa razón el ministerio de Pablo fue exitoso,
porque fue capaz de levantar una generación y ponerlo en ese lugar tan difícil y tan duro que le tocó practicar a Timoteo como ser uno de los predicadores en esa complicada iglesia de los Corintios. Pablo tenía un corazón de padre. Pablo tenía un corazón de padre, era un mentor. Pablo era un maestro. El episodio de los ancianos de Éfeso con las lágrimas, que con lágrimas saludan a Pablo en el puerto de Mileto, nos da la imagen de un Pablo maestro que en solo 3 años había conquistado el corazón de toda la congregación. La historia bíblica dice que Pablo y toda su congregación de los efesios de rodillas estaban llorando la partida de Pablo. Pablo lleno de tristeza, la iglesia llena de tristeza, se abrazaron, se besaron, lloraron hasta que les faltaban las fuerzas. Y de rodillas, entonces, en un acto de amor, se despidieron. ¿Por qué razón esa iglesia llegó a amar tanto a este hombre llamado Pablo? Quizás porque lo que estoy diciendo es real. Pablo tenía un corazón de padre. En algunas ocasiones podemos ver a Pablo haciendo algunas ilustraciones como que él es la madre, o como es la nodriza, o como que es un padre. Y hay un texto muy tierno que me sorprende en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 10 y 11, que dice algo que siempre me ha impactado cada vez que lo leo. Le dice Pablo a Timoteo, aquí lo llama hijo mío, y luego le llama verdadero hijo. Le dice: pues tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo le escribe esto a Timoteo. Si tuviéramos a Timoteo aquí, le preguntáramos a Timoteo: Timoteo, ¿la doctrina de quién estás siguiendo? Timoteo diría: de Pablo. Si le preguntáramos a Timoteo: Timoteo, ¿la conducta de quién estás siguiendo? ¿El propósito de quién estás siguiendo? Seguro que Timoteo diría: de Pablo, porque eso es lo que dice Pablo. Había descubierto que Timoteo había conectado su corazón a Pablo, y Pablo, como un padre, estaba entrenando y preparando a Timoteo para ese poderoso ministerio que él realizaría. Timoteo no solamente se había identificado con la sabiduría de Pablo, con la unción, con el conocimiento, con el carácter de Pablo, sino también se había identificado con esos momentos dolorosos, tristes, de sufrimiento que le tocó vivir a este hombre. Y cuando eso pasa en nuestras iglesias, entonces no hay duda de que nuestras iglesias van a crecer, hermanos. Porque si algo la iglesia necesita es un equipo idóneo, un corazón, con un solo corazón, con un solo espíritu, con una sola visión. Y por supuesto que pueda haber esa conexión de padre a hijo que pueda ser fuerte y saludable a ese maravilloso equipo. Por eso, cuando pienso en los principios transferibles, pienso en lo importante que es establecer hacia dónde vamos, qué perseguimos, qué apuntamos, para qué Dios da existencia a esa iglesia en la ciudad donde tú estás. ¿Cuál es el propósito de Dios con esa iglesia? Todos los grandes hombres de la Biblia emprendieron importantes proyectos porque entendieron que Dios se los ordenaba, porque creyeron que sería significativo para la humanidad. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, Josías, Nehemías, cualquiera de ellos te podría decir, y está grabado en las Sagradas Escrituras, cuál era la razón de su existencia. Fueron algunos de los grandes hombres que abrazaron la visión de Dios específica y se desafiaron a correr en esa visión. Ellos soñaron. Y creo que nosotros podremos tener una visión muy clara, pero lo importante no es que solo nosotros lo entendamos, sino que la iglesia lo sepa. Por eso tenemos que ser capaces de comunicar periódicamente la visión. Tenemos que transmitirla con pasión, esa visión, con corazón, pero también tenemos que involucrarnos comprometidamente en la visión. ¿Tienes una visión fuerte y poderosa con el trabajo misionero? Entonces pregúntate si tú vas a los viajes misioneros, si ofrendas para las misiones. ¿Tienes una visión que apunta a restaurar familias? Pregúntate o preguntémonos si cómo estamos tratando a la esposa, a nuestros hijos, si realmente estamos experimentando familias saludables. Porque la visión no es algo que tiene que enseñarse, la visión es algo que tiene que vivirse, es algo que tiene que encarnarse en nuestros corazones. 4 cosas prácticas para establecer la visión. Escribe la visión en lugares visibles. Conviértelos en una frase fácil de memorizar. Imprímelos en materiales que puedan ser leídos por los demás
y úsalos en tus enseñanzas y sermones, todo el tiempo. Frases que puedan grabarse, que sean fáciles, repetibles, fáciles de memorizar y que nos pueda ayudar a poder fortalecer este gran tema de la visión. Cuando pienso en estrategia, que tiene que ver con cómo lo lograremos, los grandes visionarios de la Biblia recibieron del Señor no solo lo que decían, lo que debían hacer, sino cómo lo debían hacer. Cuando pienso en el arca de Noé, ¿de quién fue la idea? De Dios. O cuando pienso en el tabernáculo de Moisés, ¿de quién fue la idea? De Dios. Entonces, muchas veces Dios puede darnos a una forma, la estrategia para poder lograr la visión que Él pone en nuestras manos. Por eso creo que es peligroso cuando tratamos de repetir realidades o experiencias, porque no es el mismo contexto, ni en tiempo, ni en lugar, ni en otros aspectos que tienen que ver mucho, porque la iglesia es única. Entonces, cuando pensamos en cómo lo lograremos, tenemos que hablar sobre metas cualitativas y cuantitativas que tenemos que desarrollar, corto, mediano y largo plazo. Presenta un sistema claro de trabajo, un organigrama fácil de poder entenderlo, con responsabilidades, con definición de tareas, con programas, con un modelo de crecimiento. Y tenemos que saber transmitírsela a la congregación. Ofrece un camino para el desarrollo del liderazgo. Esto es muy importante. Hoy que vivimos en una sociedad progresista, en un país que está creciendo y que quieren seguir avanzando y que quieren seguir creciendo, nuestras ovejas y nuestros líderes tienen que saber cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente desafío. Si llegó como visitante a la iglesia, dile que su siguiente desafío es que sea un creyente. Y si es creyente, dile que tiene que ser bautizado. Y si es bautizado, dile que tiene que ser un servidor. Y si es un servidor, dile que tiene que ser un discipulador. Es decir, que esté claro hacia dónde va, qué le toca a ese creyente para poder seguir creciendo en su posición o en su condición de oveja. Así que 4 cosas prácticas que nos ayudaron a nosotros es preparar un plan ordenado, fácil de entender y alcanzable. Que no sea tan difícil de alcanzar. Un día estuve en Nueva York visitando a un pastor amigo y él dijo, mira, hoy somos 50 personas, pero en 10 años seremos 5,000. Y yo no dudo de que Dios tenga el poder para hacer esa obra. Pero lo que dudo es que en 10 años el pastor y su pequeño equipo tengan la capacidad para poder sostener una iglesia de 5,000 personas. Porque Dios no te va a dar lo que no vas a poder cuidar. Dios no te va a dar lo que no vas a poder alimentar, lo que no vas a poder guiar. De hecho, que como pastores tenemos que ser muy organizados si queremos tener una iglesia grande. Porque hay pastores que soñamos con iglesia grande, pero no sabemos que tener iglesia grande es más problema, hermanos. Es más responsabilidad. Y algunas veces cuando me tocaba orar en mis comienzos del ministerio decía, Señor, por favor, danos una iglesia grande, una iglesia gloriosa, una iglesia que avanza, una iglesia grande. Y ahora que tenemos una iglesia medianamente grande, hermano, estamos diciendo, Señor, ahora ayúdanos a sostenerla, por favor. Hay tanta responsabilidad, tantas tareas, tanta necesidad. Hermanos, se han multiplicado los nacimientos y las muertes en mi iglesia, hermanos. Antes yo me iba a un velorio, 2 velorios por año. Ahora tengo que ir a 20, 25 velorios por año. Y todo aumenta y hay gran responsabilidad y hay mucha tarea. Y no digo que sea malo, pero tienes que tener el equipo para poder sostener todo lo que se tiene que hacer. Equipo idóneo. Ya sabemos qué es lo que haremos. También está establecido cómo lo haremos. Pero ahora nos toca pedirle dirección al Señor para escoger a las personas con quienes alcanzaremos esta visión. ¿Con quiénes? ¿Qué características deberían tener? Y yo aquí presento 3 cosas muy básicas y puntuales que debería tener un equipo idóneo. Como pastores tenemos que mirar estos 3 aspectos que son importantes: capacidad, carácter y compatibilidad, vale decir, esa conexión de corazón a corazón. Yo creo que cuando muchas veces miramos a un pastor, lo medimos por su capacidad para predicar, para enseñar, y decimos, este me puede ser útil, capacidad, está bien, pero ¿y qué si tiene un mal carácter?
¿Y qué si te mira con desprecio? ¿Y qué si no te reconoce la autoridad? ¿Y qué si muchas veces está luchando con la posición que él tiene y está mirándote como diciéndote algún día voy a quitarte el lugar? Entonces la capacidad no es suficiente. Eso me preocupa, por ejemplo, las iglesias americanas. Un día estaba visitando a mi amigo Dennis en Wisconsin y él me decía, hemos puesto en el periódico un anuncio para un pastor de misiones. En el periódico, un pastor de misiones. Yo sé que las empresas seculares hacen eso, buscan gerentes en el periódico, pero una iglesia. Ahora, de hecho que ellos tienen otros filtros que hacen posible que se cumplan estos 3 factores, pero creo que nosotros tenemos que pensar no solo en medir capacidad, sino también carácter. Tiene las características que se complementan con el equipo que tengo conmigo. Hay un factor importante de conexión, de respeto, de admiración, que es vital, hermanos, si no, nunca podremos trabajar. Estaríamos siempre en fricciones, en pleitos, en conflictos. Y estos elementos son vitales, son importantes. Ahora, cuando hablo de capacidad, clic por favor. Cuando hablo de capacidad, hablo de eso que todos nosotros queremos, ¿no? Tenemos que brindar entrenamiento práctico y doctrinal. Claro que tenemos que capacitar a nuestra gente, a nuestros líderes, a nuestro equipo pastoral. Provee temas para los líderes de células y otros ministerios. Capacita a los predicadores para edificar, exhortar y consolar. Son cosas prácticas que hemos hecho y que nos ha ayudado a poder fortalecer un equipo de líderes, siendo que cada 2 años tenemos que abrir iglesias y por supuesto se nos convierte esto en un gran reto, en un gran desafío. La capacitación es muy importante, claro que es muy importante, amados hermanos. No debemos dejar de prepararnos, siempre tenemos que prepararnos. Ni siquiera tener el título del seminario es suficiente, hay que seguir preparándonos. Eso es vital, es muy importante, pero no es todo. La capacitación tiene su lugar, pero no es todo. Algunas ideas prácticas en este punto. Enséñales cómo usar sus dones y talentos. Esto es muy importante. Hay muchos creyentes que no saben ni siquiera qué dones tienen. Enséñales cómo evangelizar y cómo discipular. Esto es básico, vital. Y en la ciudad es muy grande para que ellos también puedan practicar. Enséñales cómo predicar con excelencia. Y por último, 4, a trabajar con grupos pequeños. Siendo que es el énfasis que las iglesias les damos, tenemos que proveer las herramientas para que ellos puedan trabajar de manera correcta. Cuando hablamos de carácter, hablamos de relación, de la capacidad para relacionarnos. Usted puede buscar en internet inteligencia emocional y va a encontrar una gran lista de temas que tiene que ver con esto. Y hay mucha gente que tiene inteligencia cognitiva, pero que no tiene inteligencia emocional. Eso es carácter. El carácter tiene que ver con esa capacidad para poder controlar mis acciones, mis reacciones. Podemos tener alboroto en la mente, en el corazón, pero el carácter es esa capacidad para dominar mis palabras, mis actitudes, mis reacciones. Y el carácter, hermanos, es algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Por eso tenemos que analizar cómo está nuestra relación con Dios, porque eso es una medida. Cómo está nuestra relación con los demás, o con el servicio, o con la autoridad, o con nosotros mismos. Porque yo creo que siempre vamos a tener fricciones, o con Dios, o con los demás, o con el servicio, o con la autoridad, o con nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando tenemos conflicto? ¿Vamos a reaccionar? Si un día de pronto Dios permite que el hijo se nos muera, o que pase un accidente, o Dios permite una situación dura, ¿vamos a reclamar a Dios, o nuestra comunión es tan fuerte como para poder repetir las palabras de Job cuando dijo Jehová dio y Jehová quitó? ¿Y qué pasa cuando una autoridad aquí en la tierra nos pisa donde nos duele? ¿Qué pasa cuando una autoridad hace algo que no nos gusta, que no nos agrada, que nos ofende, que nos daña? ¿Será que vamos a obedecerle solo cuando nos hacen cosas que nos agradan? ¿O tenemos que obedecer en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? 4 cosas prácticas en este punto. Saludos expresivos. Tenemos que aprender a practicar esto, hermanos. Porque muchas veces somos grandes predicadores en el púlpito, pero no sabemos abrazar a las personas.
Y a veces somos como los políticos cuando van levantando un ministro y se agarran el hombro y se ajustan el hombro y nada más. Cuando Dios nos ha dado brazos tan largos para poder envolver a las personas con nuestros brazos. Tenemos que aprender a ofrecer consejería inmediata. Siga, por favor. Programar visitaciones periódicas, promover un reconocimiento público a la labor ministerial de muchas personas. Estas son cosas que ayudan y son cosas que van trabajando nuestro carácter, pero que también van formando el carácter de los demás. Y compatibilidad es la conexión que se establece como resultado de una buena relación. Es el fruto del respeto y admiración que se tienen mutuamente. Tiene que ver con una amistad saludable basada en los principios de la palabra del Señor. Y tenemos que aprender a conectar nuestros corazones. Si Pablo alcanzó la visión fue porque tuvo un equipo maravilloso, un equipo compacto, un equipo que hizo un trabajo extraordinario, un equipo que tenía un solo corazón, un mismo sentir, un mismo espíritu. Y aunque esto parezca perfecto, claro que somos gente imperfecta y siempre lo seremos. No habrá equipo perfecto. Pero si nosotros aprendemos a trabajar ese tipo de unidad, de compañerismo, yo creo que nuestras dificultades serían menores. Así que tenemos que enseñarle a nuestros líderes que ellos tienen que aprender a respaldar la visión. No imponer que admiren y respeten a las autoridades, pero tenemos que ganarnos el derecho de ser admirados y respetados. Y por supuesto desarrollar una relación de intimidad. Es increíble cuando miramos a Jesús y su modelo, porque Él tenía un tipo de relación con la multitud, otro tipo de relación con los 70 discípulos, otro tipo de relación con los 12 y tenía otro tipo de relación con 3 discípulos. Y con cada uno de ellos su relación era más de intimidad, mayor intimidad. ¿Cuáles son esos 3 que están alrededor tuyo? ¿Cuáles son esos 12 o esos 70? Porque tal vez podemos tener contacto con la multitud, pero ahí quedamos y no hemos crecido en esto que es tan importante. Por esa razón, hay 4 cosas prácticas que creo que podemos hacer. Anima a tus líderes. 1, a servir comprometidamente. 2, a diezmar y ofrendar con fidelidad. Hermano, la gente que no diezma y que no ofrenda no apoya la visión, no hay duda de eso. Enseña la visión a tus líderes y por supuesto a vivir tiempos significativos juntos. Tenemos que aprender a pasar tiempo juntos y no hay diferencia entre los tiempos de Jesús y nuestros tiempos. Cada vez que se comía, siempre era un buen tiempo. Consejos prácticos para terminar. Recuerda que el crecimiento viene de Dios. Esto es muy importante. Establece un buen programa de enseñanza bíblica. Esto es vital para que la iglesia pueda crecer. La palabra de Dios debe ser la que conquiste el corazón de la gente. Predica con autoridad, pero también con amor. Y recuerda que un buen sermón edifica, exhorta y consuela. Sin embargo, muchas veces en nuestros sermones puede que solo estemos edificando, o solo estemos exhortando, o solo estemos consolando. Es increíble, pero cuando uno mira el énfasis de las iglesias en sus predicaciones, se darán cuenta que, por ejemplo, los carismáticos siempre están consolando todo el tiempo. Viene un nuevo tiempo, vendrá riqueza para tu vida, lluvia de bendición y esto y lo otro. Cuando miras a los pentecostales, como por ejemplo el Movimiento Misionero Mundial y otros más, vas a encontrar que ellos exhortan y exhortan todo el tiempo. Y puede que nosotros, los de la Alianza y los Bautistas y otros más, estemos en el grupo de los que estamos edificando y edificando y edificando todo el tiempo. Pero un buen sermón, un mensaje profético, como lo diría el apóstol Pablo, es un mensaje que edifica, que exhorta y que consuela. Procura desarrollar excelencia en los cultos regulares de la iglesia, que sean inspiradores. Cada parte del programa tiene que tener vida en su desarrollo. No hagas que la gente venga solo a la hora de la prédica. Haz que cada parte del programa sea importante, desde la primera oración hasta la última oración en el culto. Crea un ambiente de armonía y compañerismo en la iglesia. Las relaciones afectivas son importantes para el crecimiento. Desarrolla o adopta programas apropiados a la visión que Dios te ha dado. Entrena tu liderazgo permanentemente y transmítele siempre la visión de la iglesia. Grupos pequeños bien organizados y dirigidos es la estrategia que las iglesias más grandes del mundo han usado para su crecimiento. Recordando aquel texto famoso de Hechos 5:42 que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como conclusión,
solo tendría que decir esto: un crecimiento integral de la iglesia demandará tener claro nuestra cultura organizacional, es decir, clic por favor, obtener una clara visión, desarrollar una estrategia definida y establecer un equipo idóneo. Y si nosotros lo hacemos, amados hermanos, yo creo que esto nos puede ayudar a experimentar un crecimiento conforme a la perfecta y soberana voluntad de Dios. No te afanes por tener números en tu iglesia. Quiero confesarte que nunca nos pusimos una meta numérica. Nunca dijimos tanta cantidad para tal año. No contamos el número de las ovejas. Claro que teníamos cosas específicas. Dijimos, vamos a fundar 7 iglesias. Vamos a levantar un centro de retiros espirituales. Vamos a levantar un centro de capacitación teológica. Y hoy tenemos la extensión del Cebaba en nuestra iglesia. Ya tenemos una propiedad semi-construida en Aucayama. Hemos fundado 6 congregaciones. Nos falta la 7ª que la fundamos este año. Nos habíamos puesto como meta lograrlo en diciembre del año 2015 y Dios nos está permitiendo alcanzarlo mucho antes de lo que habíamos pensado. Pero las ovejas no las hemos contado, han llegado, y como van llegando, simplemente vamos sumando y vamos viendo cómo Dios está operando. Pero no estoy diciendo que sea malo poner metas cuantitativas. Lo que estoy diciendo es, no nos afanemos por el crecimiento, porque el crecimiento viene de Dios. Pero hagamos cosas importantes y necesarias para que la plataforma esté preparada para el crecimiento de nuestra iglesia. Y eso no empieza por la iglesia, ni empieza por los líderes, sino empieza por cada uno de nosotros los pastores. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en esta preciosa tarde, porque nos regalas, Señor, la oportunidad de venir ante tu presencia para decirte, como siervos tuyos, que si algo, Señor, no queremos, si algo no deseamos, es fracasar en nuestro ministerio. Y perdónanos porque muchas veces hemos hecho semejanza del fracaso a la falta de crecimiento numérico, cuando sabemos que esto no es así, porque tú haces lo que tú quieres y como tú lo quieres. Perdónanos porque muchas veces hemos querido forzar tu mano para que puedas permitirnos ver una iglesia creciente numéricamente hablando. Pero si algo deseamos en esta tarde es acercarnos al trono de tu gracia para pedirte que nos ayude, Señor, a ser hombres conforme a tu corazón. Porque así como es una responsabilidad en nuestras manos establecer una visión, una estrategia y levantar un equipo idóneo, es así como tú también deseas de nosotros para con nuestras autoridades y para contigo. Por esa razón estamos en esta tarde delante de tu presencia para pedirte perdón, porque también muchas veces no hemos trabajado como tú has querido que lo hagamos, y hemos tomado el camino del conformismo y no el camino de la excelencia, de la diligencia. Pero en esta tarde estamos delante de ti para pedirte, Señor, danos una oportunidad más y permítenos hacer cosas que honren y glorifiquen tu santo nombre. Permítenos, Señor, caminar de tal manera que tú te puedas agradar en todo lo que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a poder plasmar una clara visión en nuestra casa, en nuestra iglesia local. Un plan de trabajo, una estrategia muy definida, que nuestra gente lo entienda, que nuestros líderes lo comprendan, que nuestros pastores lo acepten, lo abracen, lo amen. Y sobre todo, ayúdanos a levantar un equipo con un corazón. Danos un corazón de padre, Señor. Pero dales a ellos también un corazón de hijo, para que juntos podamos unirnos como una sola familia, en un solo corazón, y trabajar a favor de tu casa, de tu iglesia, pero también de muchos que no te conocen. Gracias porque sabemos que tú nos vas a desafiar en esta confraternidad de pastores y ministros. Y oramos, Señor, para que esta palabra y todas las que recibamos en este evento
sea una semilla poderosa de vida en nuestros corazones. Hazla fructificar al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor.